De igual manera, agradecerle que comparte ese espacio con nosotros. Y mi pregunta tiene que ver con la vida social del adulto mayor, en relación con el adulto mayor que nunca se ha casado y que ha vivido casi toda su vida en la soltería. ¿Cuáles serían, digamos, como las diferencias en cuanto a una persona adulta, o sea, adulto mayor que se haya casado, con las que viven en la soltería? Bueno, obviamente disminuye el apego emocional. Cuando una persona es casada, siempre genera una dependencia hacia la pareja, ¿ya? Lo que no realiza una persona que vivió toda su vida soltera, que es una población escasamente, son el 10% creo, según lo que tengo entendido de los adultos mayores que no se han comprometido, que no se casan. Anteriormente la mayoría se casaban. Sin embargo, esto va a aumentar por la modalidad que tenemos ahora. La mayoría de ustedes creo que son solteros, algunos de nosotros planificamos nuestras vidas solos y ya no tenemos esa necesidad de apego emocional ni de involucrarte sentimentalmente con una pareja como para vivir toda tu vida. Las personas que están acostumbradas a vivir solos, o sea, mientras tengan apoyo de la familia, porque una familia lo hacen hermanos, sobrinos, nietos, pueden vivir su vida completamente tranquilos, ¿ya? Con respecto a una persona que tenga una pareja. Obviamente, una persona con una pareja tiene más hijos y tiene una familia mejor conformada. La mayoría de las personas solteras aquí en el país, en el Ecuador, terminan solas y por lo general llegan a cierta edad y son institucionalizadas. ¿Por qué? Porque los sobrinos no se quieren hacer cargo de tíos con discapacidades. Entonces, en nuestra realidad es diferente. En países europeos es una modalidad de envejecimiento saludable. Ellos planifican su envejecimiento, planifican su jubilación y se retiran a casas de retiro, a asilos, como ustedes le denominan, en condiciones óptimas. Sin embargo, en la realidad en el país es diferente. Estos adultos mayores que vivieron solos terminan en casas hogares debido a que nadie se quiere hacer cargo de ellos. Entonces tenemos que primero ver en qué realidad estamos trabajando. O sea, en un país como este para mí no es adecuado, porque las condiciones son diferentes. En países europeos, en Estados Unidos, la gente no se casa y se acostumbra a este tipo de vida y planifica su vida. La mayoría de las personas adultas mayores que viven solas en este país ha sido porque no se casaron a tiempo, porque no pudieron tener hijos y por lo general terminan a cargo de un sobrino, de un nieto, perdón, del nieto de sus hermanos en este caso, y terminan en casas hogares, incluso con pobre apoyo familiar, los abandonan. Entonces la realidad de nuestro país es diferente. Gracias. Y en el caso, digamos, de la sexualidad de los adultos mayores que sean homosexuales, pansexuales o otro tipo de orientación que no tenga que ver con la heterosexual, ¿cómo lidian con eso en esta edad? Digamos, personas que toda su vida, digamos, debido al contexto histórico en la sociedad en la que crecieron, en la que, digamos, que estaba mal visto, cómo en la actualidad, digamos, ellos tratan con eso, ya que como la sociedad viene a ser un poco más abierta, ¿cuáles serían las características de eso? Por lo general, las personas homosexuales siempre han existido, no es de ahora, es de siempre. Pero en la anterioridad tendíamos a reprimir a estas personas. Estas personas, por lo general, incluso algunos conformaban familias, se casaban, creaban hogares y vivían su sexualidad de manera clandestina. Entonces, la población actualmente es poca, ¿ya? Los pacientes que son homosexuales, adultos mayores, así abiertamente, son pocos, precisamente por esto, por los prejuicios y por las ideologías. Sin embargo, planificamos para de aquí a 50 años va a aumentar mucho más la población heterosexual, la población bisexual, la población pansexual, etcétera, debido a las formas en la cual vivimos nuestros roles en la actualidad. Sin embargo, o sea, deben de vivir su sexualidad al tope, o sea, lo que les permitan de acuerdo a sus comorbilidades, como te digo, pero es más difícil encontrar un adulto mayor de 80 años homosexual que encontrar un adulto mayor de 60 años homosexual. Eso va a depender también de la edad en la que tenga el paciente. Sin embargo, ellos, mientras tomen las medidas de precaución, no va a haber ningún inconveniente con respecto a su sexualidad. Y debemos de respetar la inclinación sexual de todo paciente. Ya, muchas gracias. Ya. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Ana Cristina Tejada y mi pregunta es, ¿cómo y qué tanto cree que puede influir la pérdida por muerte de algún ser querido en la vida del adulto mayor, tomando en cuenta que a esta edad es cuando más solo se encuentran? Mira, lo que sucede es que ahí hay un contexto muy amplio del que podríamos hablar horas. Te explico.
Un adulto mayor que crea lazos afectivos son lazos afectivos reales. El amor del adulto mayor es un amor verdadero. Ellos no están viendo a la mujer 90, 60, 90, están viendo a la mujer un caso de una pérdida que les acompañó durante toda su vida. Y como te digo, las manifestaciones de amor no solamente son relaciones sexuales, también son caricias, demostraciones de cariño, afecto y atención. Para ellos es mucho más doloroso perder un familiar, perder a un ser querido. ¿Por qué? Porque ellos lo toman más en serio. Son personas que han estado durante toda su vida acompañándoles. Entonces, tienden a caer en depresión. Los adultos mayores tienden a caer en, ustedes que están estudiando psicología saben todo el contexto de la depresión mayor y la mayoría de los adultos mayores caen en eso. Algunos adultos mayores que se sienten muy solos porque lastimosamente perdieron a sus familiares queridos, a quien les proveía de cariño, amor, incluso la parte económica, incluso algunos de ellos tienden a tener tendencias suicidas. ¿Cómo se suicida el adulto mayor? Hay algunos que lo hacen bruscamente, como la población general, pero las normas que ellos toman para suicidarse es, por ejemplo, dejando de alimentarse, dejando de consumir la medicación habitual, dejando de lado su higiene personal. Entonces, entran en una fase de su vida en las que están anedónicos, no quieren hacer nada nuevo, no quieren realizar actividades cotidianas, entonces se quieren dejar ir. Entonces, esta es la forma en la que el adulto mayor se suicida en su mayoría, ¿ya? Sin embargo, hay algunos que sí lo hacen como la población en general, como todos ya sabemos. Ellos tienden a deprimirse mucho más y necesitan medicación por lo general, ¿ya? Porque ellos sí afectan, se afectan anímicamente y afectan emocionalmente y también clínicamente, lo manifiestan. Los adultos mayores tienden a hacer síndromes confusionales agudos, no sé si ustedes conozcan el tema, que esto es muy frecuente en ellos, quiero que lo lean, lo suelen presentar también cuando presentan este tipo de pérdidas, por ejemplo, un esposo que pierde a su esposa con la que vivió 70 años. Imagínate tú, estar todos los días al lado de una persona con la que ya creaste lazos de afección, o sea, y que de repente no esté, entran en depresión mayor, la mayoría de ellos, ¿ya? Y depende del entorno, depende de la familia, lograrlo sacar de esta realidad y ayudarles a sobrellevar los inconvenientes que presenten. Muchas Ya. gracias. Muchas gracias por todas las respuestas. Tenemos una pregunta general que sería, ¿cómo define el concepto envejecimiento exitoso según su visión? Ya, según la visión geriátrica, el envejecimiento exitoso corresponde solo al 10% de la población. Una persona que envejece exitosamente es una persona que carece de comorbilidades, que llega a su etapa de vejez sin necesidad de medicamentos para patologías crónicas y que goza de todas sus funciones físicas y mentales. Esto es lo que se reconoce como el envejecimiento exitoso, porque ustedes saben que también existe el envejecimiento saludable o promedio y el envejecimiento patológico, ¿ya? Esto lo conocemos. La mayoría de las personas no llegan a un envejecimiento exitoso, solo el 10% de la población. Como les digo, son personas que gozan de sus facultades físicas, psicológicas, y que tienen buen apoyo familiar, ¿ya? Que no tienen dependencia de ningún fármaco para poder sobrellevar el día a día. Ya, para ir finalizando nuestra entrevista, quisiéramos tal vez algunos consejos para tratar al adulto mayor en estos cambios psicológicos para que se pueda sobrellevar mejor estas situaciones. Un consejo que ya se ha recibido es que no es tan bueno llevarles a un asilo de ancianos debido a que no se sentirán tan cómodos. Pero por otra parte, sobre la jubilación, sobre la sexualidad y todo eso, los duelos, ¿algún consejo que nos quiera dar o que que nosotros podamos entenderlo? Primero, evitar el viejismo, ¿ya? Que es un tipo de maltrato hacia el adulto mayor, que tenemos la tendencia de creer que los adultos mayores son niños, ¿ya? Y que mi abuelito, el abuelito tierno o el abuelito gruñón, que no tiene derecho a tener relaciones sexuales, que se ponen en el plan de, no, usted ya tiene 80 años, ¿cómo va a estar teniendo relaciones sexuales? Tenemos que verlos como un ente total. Son personas con deseos, ¿ya? Que tienen que satisfacer sus necesidades, tener en cuenta bien el contexto de un paciente, en qué contexto estamos y respetar su sexualidad. Habrán abuelitos que tienen tendencia a ser hipersexuales cuando tienen demencias, por ejemplo. No sé si han escuchado de que el abuelito se comenzó a desvestir frente a todo el mundo, se quitó la ropa y no lo entendemos.
o que simplemente se comenzó a tocar sus partes íntimas y no lo entendemos. Es el deseo que ellos tienen, pero están condicionados por una enfermedad patológica. Muchos de ellos tienen demencia, ¿ya? Entonces tenemos que saber abordar la situación, porque no lo hacen con ninguna mala intención. Hay otros casos, por ejemplo, que el abuelito ya no ven, ya no tienen sus sentidos como una persona joven, entonces persiste el deseo sexual y buscan, por decir, a algún miembro de la casa confundiéndolos con la pareja. A veces no lo hacen con mala intención, pero es que ya no ven bien, ya no escuchan bien, ¿ya? Entonces existe este tipo de confusiones que pueden hacer que la propia familia tenga recelo sobre el abuelito. ¿Qué dicen sobre el abuelito que quiere tener relaciones sexuales? El viejo verde, que está loco, que ya no está en edad de tener relaciones sexuales, no. Son personas que mientras tengan la capacidad física lo deben de realizar, por lo general con sus parejas, y evitar la idea de que pensar que el abuelito solo puede tener una pareja sexual. Supongamos, tu abuelito, se murió tu abuelita y piensas que muriéndose la abuelita murió el deseo sexual. No, son seres humanos como cualquiera y eso va a persistir en ellos. Entonces mi principal consejo es ponernos en el lugar de ellos, ¿ya? Tal vez sus relaciones sexuales no son tan intensas como la juventud actual, pero sin embargo ellos tienen ese deseo de sentirse queridos y de tener esa interacción física. Entonces, como les dije, respetar su intimidad. No es ideal tener los abuelitos o golondrinas que se le llaman a los abuelitos que están de casa en casa. Por decirte, tú te haces cargo de tu abuelito esta semana, la siguiente semana se hace cargo tu primo. Entonces ellos no pueden tener un espacio íntimo, ¿ya? Incluso se inhiben por el miedo de esta la sobrina, quién va a abrir la puerta, estoy en una casa desconocida. Entonces siempre respetar su espacio, su sexualidad y sus intereses. Ese es el principal consejo que les puedo dar referente a este tema. Bueno, muchas gracias. Tal vez no sé si mis compañeros tienen alguna otra duda. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, ¿no? Bueno, a nombre de todos mis compañeros, de verdad muchas gracias. Nos ha aclarado muchas cosas y sobre todo nos ha hecho entender varias cosas que están como que muy... Hay muchos conceptos que la sociedad pues nos ha metido y que ahora vemos que están equivocados. Y Sí, bueno, de verdad que esto nos ha ayudado mucho y esperamos poder tener una próxima entrevista con usted y aclarar claro, otras dudas. Muchas gracias. ya, a usted.